Pablo, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, ese día. Incluso ahí está el lugar, hermano. Ahí está, no te vayas a enojar, ahí está tu lugar. ¿Quieres adelante? Pues déjalo, ¿qué tal si se marea? Hay unos que se marean, hermanos, y le va a dar el vómito, hermano. Entonces, la náusea. Tratemos de convivir y confraternizar. Ahora, va a ir personas que no conocen del Señor y tenemos que darle buen testimonio a esas personas para que también les sea atractivo el Evangelio y digan, yo quiero eso también que ellos tienen. Acuérdese lo que también Jesús dijo, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Manifestemos el amor y hagamos que todo salga bien. Ya también estoy pidiendo que se grabe todo, porque eso de 6 autobuses y todo se va a ver así como escandaloso aparato. Entonces quiero que ya lo pasemos aquí, ¿no? Y ahí veamos cómo estaban los autobuses, cómo llegamos allá. Espero que todos bien. Y ya el día de hoy, hermanos, es el último día para pagar todo. Así es que a partir de hoy, en la semana, nosotros nos dedicaremos a trabajar en los lugares que les corresponde a cada uno y tenerlo todo en orden. Sí les digo que me voy a adelantar porque yo tengo que llegar a pagar allá. Entonces yo me voy un día antes y para que ya esté todo listo temprano, para que estén listas las lonas, para que esté listo todo, hermanos, donde vamos a estar. Alquilamos mesas de parte de la iglesia, alquilamos sillas. Algunos alquilaron extra, eso va a ser muy bueno, y ahí todos compartiendo, hermanos. Entonces, ahí les pido de su apoyo, y como les decía, en aquello que fallamos, pues perdónenos, hermano. Ayúdeme, dígale que está a tu lado, perdona al pastor. Perdona a la hermana Sarita, perdónalo. Si te falla, si se equivoca, él es un ser humano. Ya le fallé a unos hermanos. La hermana Eva me había mandado para alquilar una mesa. Hermano, la verdad, como empezaron muchos a decirme, en el momento se me pasó y yo le dije, bueno, hermana, ya vemos. Entonces podemos cometer esos errores o no. Y les pedimos una disculpa de antemano, pero la idea es, de verdad, la idea es trabajar con todo el corazón para ustedes, hermanos. Nuestro deseo y nuestro mayor gusto es servirles. Para eso Dios nos llamó y lo queremos hacer de la mejor manera. Aún así, nos podemos equivocar, pero no por eso nos vea feo, por favor. Muy bien. Hoy tenemos la cena del Señor, como les mencioné hace un momento, pero antes yo quiero compartir la palabra para el día de hoy y vamos a concluir con la cena del Señor. Le invito a que abra su Biblia en Mateo 6:13. Hace 8 días hablábamos acerca de este tema que sale, o el título que sale del mismo versículo que dice, mas líbranos del mal. El día de hoy quiero compartirles, mas líbranos del mal, segunda parte. ¿Qué le parece, hermano? Pues si usted se avienta hasta las 6 o las 10 de Rápidos y Furiosos, que no se aviente segunda parte de la prédica, ¿no? Entonces, vamos a ver este tema, líbranos del mal, segunda parte. Y es que la verdad es de que el tiempo hace 8 días nos ganó y pues sí, nos fuimos un poco tarde, pero ahora pues tenemos otra vez otro tiempo, así es que lo vamos a aprovechar porque sí me quedé con un pendiente por compartirles en este tema. Dice el verso 13 del capítulo 6
de Mateo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Ya? Vimos, hermano, que esta frase, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es la súplica del corazón dependiente que reconoce que en sus fuerzas no puede y que necesita un Salvador. El mal, hermanos, va en aumento y va creciendo, y eso está profetizado. La Biblia dice que el mal iba a aumentar, el amor de muchos se iba a enfriar, dice que la maldad se iba a multiplicar. Y si no, dice, si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Imagínense contra qué combatimos, qué clase de mal existe. Y explorábamos, hermano, que el mal está en todas las áreas está el mal, y debemos saber que nosotros no podemos, pero sí conocemos a aquel que todo lo puede, a nuestro Dios. Por lo tanto, podemos con todo el fervor y con un clamor decirle: Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Señor. Vimos que cuando nos referíamos al mal, el mal, en una definición, es el efecto o influencia que daña, que enferma o degenera. ¿Qué es el mal? Efecto o influencia que daña, enferma o degenera. ¿Ya? Hay cosas que están causándonos mal físicamente, espiritualmente, el mundo entero. Hay cosas que lo están degenerando, que lo están dañando, que lo están enfermando. Nosotros mismos, ¿verdad? Hay cosas que nos enferman, que nos dañan. Yo le decía hace 8 días, piensa en 3 cosas que le dañan, que le enferman o que lo están degenerando, ¿verdad? Y veíamos que hasta en los aspectos más básicos encontramos cosas que nos dañan. Y ante eso debemos decir: Señor, líbranos del mal. Y el Señor, hermano, que es poderoso, lo hace, ¿verdad? Y no solamente veíamos que el mal son cosas, sino que el mal se personifica. Y el personaje, ¿verdad?, principal del mal es Satanás, el cual la Biblia le da el título del maligno. Imagínense qué título, ¿no? El maligno es el que, ¿verdad?, daña, el que enferma, el que degenera. Satanás dice, por eso dijo Jesús acerca de, pues el mal, decía: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando el Señor dijo el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, no se refería exactamente a Satanás, se estaba refiriendo a los falsos maestros de su tiempo, aquellos, ¿verdad?, a los que el rebaño no iba a escuchar porque no conocen la voz del pastor. Ahí se refería a esos falsos maestros, a esos falsos líderes espirituales. Así que el maligno es el príncipe o el general o el comandante de los malos, podemos decirlo así. Pero hay muchos malos y es ahí donde el mal se personifica. Entonces está también el maligno, que es el diablo, está el perverso, está el delincuente, está el malvado, está el envidioso, está el secuestrador, está el asesino. Todas esas personas causan mal. Y pues todos los días a veces tenemos ese pendiente, cuando salen nuestros hijos o cuando nosotros mismos salimos a trabajar o a las escuelas, le decimos: Señor, guarda mi familia, guarda a mis hijos. Ahora sí, Señor, líbranos del mal. ¿Cuántos hacen esa oración, hermano? Dices: líbranos del mal, Señor, de tanta maldad que hay en el mundo. No se diga la maldad a nivel internacional. Usted sabe cómo está la situación en el mundo, hermano. Por eso la iglesia debe clamar con todo fervor: venga tu reino, Señor, venga tu reino, que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Es importante, hermano, que no dejemos de orar así. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo ese anhelo. Sabemos que Él tiene su tiempo, pero el Señor, hermano, lo hace porque su iglesia lo está pidiendo. Entonces decimos: Dios, líbranos del mal. Tú lo puedes hacer porque, como termina el texto que leímos, el verso 13, tú lo puedes hacer porque tuyo es el reino
y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa amén? Sí, así es y así sea. Entonces decimos que realmente de Dios es el poder, de Dios es el reino y de Él es la gloria. Él sí puede librarnos del mal y nos librará. ¿Cuántos dan la gloria a aquel que nos libra de todo mal? Ahora es interesante, hermanos, y es aquí donde viene ya esta segunda parte, que muchas personas relacionan el mal solo con circunstancias externas. Pero el mal, encontramos en la Biblia que no solamente se origina fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. El apóstol Pablo nos enseña en su propia experiencia de ser librados del mal, ¿verdad? Que el mal, dice el apóstol Pablo, habita en nosotros. Si leemos en el capítulo de Romanos 7, y ahí podemos, si usted quiere abrir su Biblia, y si no trae Biblia o le cuesta trabajo, aquí mi hermano Miguel nos hace el favor de ponerlas. En Romanos 7:18, observe cómo dice: y yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino que dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y mire cómo termina diciendo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué ley encuentra el apóstol Pablo? El mal está en mí. Dile al que está a tu lado: el mal está en ti. Y usted dígale: ¿en mí? Dile: ya lo sospechaba. Ahora me doy cuenta de todo. El mal está en nosotros, hermano. Olvídate del secuestrador, olvídate del asesino, olvídate de aquellos que están causando mal. Dice la Biblia: no busques el mal solo fuera de ti. Y a veces decimos: líbrame del mal, y mencionamos las situaciones externas. Pero el mal, hermano, lo estamos encontrando no fuera, sino en nosotros. Así que la oración, líbranos del mal, también se refiere a algo de nosotros, algo interno, con lo cual, hermano, batallamos y batallaremos hasta que seamos redimidos para siempre, cuando Cristo vuelva. Porque sabemos que estamos en una lucha, y esa lucha es porque precisamente el mal está en mí. Pero ahora también, hermano, el Espíritu está en mí, y Él es más fuerte que el mal que está en mí. Así que a través del Espíritu yo puedo vencer el mal, ¿verdad? Entonces el mal está aquí, y eso es lo que Jesús dijo cuando habló acerca de la condición humana y lo explicó a sus discípulos. En el libro de Mateo, capítulo 15, verso 19, el Señor Jesús le dijo así, ¿verdad? Habló estas palabras a los que le escuchaban. Miren lo que dice Mateo 15, 19. Vamos a leerlo juntos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde nacen? Del corazón. Aún no solamente del que no conoce, hermano. Porque no podemos decir que nosotros que conocemos ya no tenemos estas luchas o ya no pecamos. Claro que pecamos en nuestra vieja naturaleza, porque la nueva naturaleza que es conforme a Cristo no puede pecar. Por eso tenemos que aprender a vivir en el nuevo hombre, no en el viejo hombre, porque si tú vives en el nuevo hombre no vas a caer jamás, ni pecarás. Pero estamos en una lucha, que Pablo dice: la carne con el espíritu tienen una lucha. Así que, hermano, tenemos que también clamarle al Señor: líbrame del mal, pero del mal que mora, ¿qué dice el apóstol Pablo? En mí. Porque todavía, hermano, podemos decir, ¿verdad?, que cuando alguien me ofende
O cuando alguien me agrede, el mal que mora en mí, ¿qué quiere hacer? Quiere responder. Y quiere responder de la misma manera. Y dice, tú me dices, yo te digo. Tú me das, yo te doy. Dime si eso no es el mal que está morando en ti. Porque eso no es en Cristo. Cuando alguien te ofende, entonces, ¿qué dices? No lo voy a perdonar. Y desde hoy está en la lista de los que me caen gordo. ¿Eso quién lo dice? Sino el mal que mora. Gloria a Dios. Exactamente, Cristo nos habla de esta realidad. Una crisis matrimonial por una situación de infidelidad surge del corazón del hombre. Primero está ahí la infidelidad y el adulterio. ¿En dónde se encuentra? En el corazón. ¿En dónde se encuentra la lujuria? ¿Y en dónde se encuentra el odio? ¿Y en dónde se encuentran las blasfemias, los falsos testimonios, los hurtos, las envidias, las mentiras? ¿De dónde están? En el corazón, y ahí está manifestándose. Por eso le debo de decir al Señor, líbrame del mal que está en mí. Y lo tienes que reconocer. Hay hermanos que me han dicho, uy, pastor, si usted me hubiera conocido antes. No, a mí nada más me veían feo en la calle y yo me iba a los golpes. Y nada más por verme feo. Y yo lo veía así al hermano. ¿No? ¿Cuántos de esos hay aquí todavía, hermano? Levante la mano los que eran de armas tomar. Dice que eso está en el corazón del mal. Aguas, hermanos, con eso ya los ubicó. Por favor. El chisme, ¿a cuántos les gustaba el chisme, hermanas? Dice, todavía, pastor. Bueno, ese es el mal que mora en ti. Pero lo que decimos es que el chisme es sabroso, pastor. Pero la Biblia dice que ese es un mal. ¿Y el mal que hace? El mal es el efecto y la influencia que daña, enferma y degenera. Tú haces eso y eso te está enfermando, eso te está degenerando, eso te está destruyendo. Y destruirá no solamente tu vida, sino los que están alrededor de ti. El chisme, hermano, destruye no solo al que lo hace, sino a los que están alrededor de él. Por eso el chismoso se va a quedar solo. Dice el libro de Proverbios que el chismoso aparta a los mejores amigos. Y ahorita usted dijo que era bien chismoso. Ahora entiendo por qué siempre anda solo. Se queda solo porque nadie quiere estar con él, por chismoso, por mentiroso, porque no cumple lo que habla. Porque promete y no cumple, porque pide prestado y no paga. Eso es producto del mal que mora en ti. Y tú tienes que decirle al Señor, líbrame del mal, Señor. ¿Cómo es posible que en la iglesia estemos hablando todavía de esas cosas, de chismes, de murmuración, de envidias, ¿verdad? De ofensas y que se estén ofendiendo unos a otros? Eso no es posible. No, sí es posible, porque el mal mora en mí, dice. Y estamos luchando contra esa maldad. En nosotros mismos hay un potencial para causar crisis y dolores de cabeza constantes. ¿Qué hay en ti? El potencial de causar crisis y dolores de cabeza. ¿Qué hay en ti? ¿Cuántos son de los que causan dolores de cabeza? Y te salen canas verdes, blancas, rojas, de todo tipo, ya estás canas doradas, de todo te sale. Porque hay quien le están sacando esos dolores de cabeza, te están sacando esas canas. ¿Ah? Pero todos tenemos ese potencial, hermano. Qué terrible, ¿no? El Señor lo veía y lo vio desde el principio porque Él todo lo conoce. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 5, dice así:
32:5. ¿Ya lo tiene ahí? Para que me ayude a leerlo. ¿Qué dice? La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Sabe a quién se estaba refiriendo? A su pueblo escogido. Dios dijo de su pueblo escogido que de ellos era la mancha, que ellos son, ¿verdad? Menciona cómo son. Generación torcida y perversa. Dios, líbranos de ser esa generación. ¿Quiere que Dios le llame a usted generación torcida y perversa? Entonces usted puede orar: Señor, líbranos del mal. Líbranos del mal. El mal mora en mí, dijo Pablo, lo decimos nosotros también. El mal mora en mí porque es verdad. Pero poderoso es nuestro Dios, porque después el mismo Pablo declara, si usted lee ahí conmigo en Romanos 7, donde estábamos, en el Romanos 7:25, el apóstol Pablo ahora declara: pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Mire, vamos a leerlo. Romanos 7:25. No tenemos nosotros, los que conocemos de Dios, no tenemos, hermanos, por qué seguir sirviendo al pecado. No tenemos por qué seguir viviendo como cuando no le conocías. Poderoso es Dios, hermano, para ayudarte a vencer ese adulterio, esa lascivia, ese odio en tu corazón, esa falta de perdón. Poderoso es Dios para romper con ese chisme, con esa murmuración, con esa soberbia. Poderoso es Dios. Porque tuyo, dígalo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya está ahí en Romanos 7:25. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Dice: así que yo mismo, dice, encuentro estas dos leyes, la carne y el pecado. Ahora veamos el 8:1. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora verso 1 del capítulo 8. Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al mal que mora en ellos. ¿Sí? Los que no andan conforme ¿a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida, escuche, cuando leímos hace un momento acerca del mal que mora en mí, Pablo lo llama, dice: hallo esta ley. O sea, menciona que hay una ley y dice que el mal mora en mí. Pero ahora encuentra otra ley. El apóstol Pablo menciona otra ley. Dice: porque la ley del Espíritu. Está la ley del que el mal mora en mí, pero ahora dice que en Cristo estamos en el Espíritu y está una ley, que es la ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es: sí se puede vencer el pecado, sí se puede caminar en santidad, sí se puede vivir conforme a Dios, sí puedes dejar de mentir, de robar, de señalar, de acosar, de agredir, sí se puede. Porque ahora está la ley del Espíritu. Y dice que la ley del Espíritu está por encima de la ley del pecado. ¿Ya? Escuchaba a aquellos que estudian las leyes físicas que cuando, bueno, usted sabe, hermano, que los aviones tan pesados y grandes con metal andan volando en el aire. Y usted dice: carambas, ¿cómo no se caen esos aviones, no? Con tanto peso, puesto que está la ley de la gravedad. Y la ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar. Y con ese peso, imagínense, era para que cayeran desplomados. Pero ¿por qué no caen desplomados? Porque estos, hermanos, con otra ley, ¿verdad?, vencen la ley de la gravedad. Con una ley
que es en la aceleración del avión, se acelera, lógico que tiene las condiciones el avión, ¿verdad? Mecánicas y de propulsión para que con una velocidad rompa la velocidad del sonido, y cuando rompe la velocidad del sonido, entonces rompe la ley de la gravedad. Y por eso tú ves ese avión tan pesado volando en el aire. Cuando tú le quitas la velocidad de ese avión, esa velocidad que rompe la velocidad del sonido, el avión empieza a descender. Mientras tenga combustible ese avión y se mantenga esa velocidad, ese avión no se cae. Rompió la ley de la gravedad. ¿Se da cuenta? Lo mismo está diciendo aquí. Hay una ley que es la ley del pecado, y que esa ley está ahí, que nos hace hacer lo que el pecado quiere. Pero hay una ley que rompe la ley del pecado, y es la ley del Espíritu, el cual nos eleva a las alturas y nos hace caminar en una vida diferente. Y es cuando la gente te voltea a ver y te dice: ¿y por qué tú ya no eres el mismo? ¿Y por qué ya no dices groserías? ¿Y por qué ya no te drogas? ¿Y por qué ya no andas chismoso? ¿Por qué ya no andas de ojo alegre? ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Hay victoria en Cristo Jesús. Y si tú vives pegado a Él, y si tú vives en el Espíritu, y si tú vives en comunión con Dios, hermano, entonces hay victoria. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Pero descuida tu vida espiritual, descuida tu comunión con Dios, descuida, ¿verdad?, tu lectura, tu oración, descuida, y vas a ver cómo vas a empezar a descender. Vas a empezar, y algunos de plano se apartan y se desploman. Y todos corremos ese riesgo. Pero Dios quiere que tú te mantengas en las alturas. Y seguimos leyendo, porque lo que era imposible para la ley, y aquí menciona la ley de Moisés, cuando menciona ahí ley es la ley de Moisés, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, porque Jesús estuvo aquí en carne y hueso, en una carne en donde el pecado se enseñoreó, a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora saltémonos hasta el verso 11. Y dice el verso 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Diga que está a tu lado: sí se puede. Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de poder, por el Espíritu de Dios. Por eso cuando Zacarías, ¿verdad?, profetizó en sus tiempos, dice que la construcción del templo era una obra inmensa. Para los que estaban ahí iba a ser, a veces pues iba a ser muy grande esa obra, casi imposible de cumplir. Tenían que levantar los cimientos, tenían que volver a construir piedra por piedra. No tenían recursos, no eran muchos, no tenían mucha fuerza. Entonces Dios le habla al profeta Zacarías y le dice: dile a Zorobabel, que era el encargado, dile a Zorobabel y a Salatiel, estos dos principales, diles: no será con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es a través del Espíritu, hermano. Por eso dijo el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Pero aquí es donde encontramos algo extraordinario. Y yo coloqué en mis notas algo incluso loco, asombroso. Es una locura en un aspecto negativo, que teniendo un Dios tan grande que nos libra del mal extremo, externo e interno, no respondamos como debemos. Si podemos pensar, cosa terrible espera a aquellos que rechazan la gracia divina y el poder de Dios para su propia salvación,
Sabemos que cosa terrible viene para aquellos que le rechazan. Pero ¿qué podemos pensar que esperan aquellos que ya han experimentado al Dios vivo y viven como si no conocieran al Señor? Dice el apóstol Pedro, porque si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Yo puedo entender al que no puede salir, ¿verdad?, de su pecado porque no tiene a Cristo. Lo entiendo porque no va a poder, por más que se esfuerce no va a poder. Pero la locura está y lo asombroso está en que tú y yo, conociendo la palabra, hermanos, conociendo el mensaje del Señor, caminemos derrotados, caminemos en pecado, andemos todavía como si no lo hubiéramos conocido. Dime, ¿tú qué puedes esperar? ¿Qué crees que viene sobre ti? Por eso es tiempo de que reaccionemos. Y que si todavía estás coqueteando con el pecado o tienes pecados ocultos en tu vida, te arrepientas y salgas de eso. Tú conoces al que todo lo puede. Vamos, sé salvo de esta perversa, maligna generación. En Cristo Jesús sí se puede. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 6, verso 4. Hablando no de los que no conocen, sino de los que conocen. 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser ¿qué? Y su fin es el ser. Y está tremendo, ¿no, hermano? Eso es para aquellos que aún conociendo yo te tengo que decir, oye, ya necesitas perdonar. Deja ese resentimiento, deja de agredir a tu hermano, deja de manejar pecados ocultos. Hermano, esto se lo podemos decir al que no conoce, pero tú que conoces, yo ya no te tengo que decir esto. Yo ya deberías estar por encima. Tú deberías estar bendiciendo a otros, no maldiciendo a otros. Pero ¿qué haces al permanecer en tu pecado? ¿No estás exponiendo a Cristo a vituperio? No por eso dice la Biblia que por el mal testimonio hablan mal de Cristo, por el mal testimonio de la iglesia. Porque ya no es para que andemos dando mal testimonio, sino que a través de nuestro testimonio sean ganados, no se pierdan, hermano. Necesitamos entonces combatir el mal que mora ¿dónde? En mí. Que mora en mí, porque aquí está, hermano, escrito que aquellos que coquetean con el pecado, que consienten el pecado, lo único que pueden esperar es maldición y ser quemados. ¿Tú qué quieres, hermano? No guarde tanto silencio, pero estábamos contentos, hermano. Estábamos contentos ahorita. Deuteronomio 32. Volvamos a Deuteronomio 32. Está tremendo porque Dios en el capítulo 32 le está hablando a su pueblo, a Israel. Y lo que se escribió también para nosotros se escribió, hermanos. Para que a través de lo que otros vivieron, nosotros no sigamos el ejemplo malo, más bien lo bueno. Pero en el versículo 5 leímos que decía: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación ¿qué? Torcida y perversa. Pero mire el reproche de Dios, o mire la señalización de Dios hacia el pueblo. Así pagáis a Jehová, ¿cómo le dice el Señor? Pueblo loco, ignorante. Está fuerte esas palabras, ¿no, hermano? Le dice: así le pagas a Dios, pueblo loco, pueblo ignorante. ¿No Él es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció.
¿No Él es el que te ha llenado de tantas buenas bendiciones? ¿No es el que te salvó, el que te restauró, el que te ha sanado? ¿Y así le pagas con una locura como esta? Y le dice, pueblo loco e ignorante. ¿Así le pagas a Dios, pueblo loco? ¿Por qué no sacas de tu boca la mentira? Es que así le quieres pagar a Dios, siendo mentiroso, siendo agresivo. Así le pagas a Dios siendo chismoso. Así le estás pagando a Dios por todas tus bendiciones, con esa lujuria, con esa fornicación, con ese adulterio. Así le pagas a Dios, pueblo, ¿qué? Gracias por ayudarme, hermano, porque cuando lo digo yo me siento solo. Por eso le dice el verso 7. ¿Por qué le llama así? ¿Por qué tan fuerte? Porque el Señor le ha bendecido. Dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo declarará. A tus ancianos, ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. O sea, le estaba diciendo, yo te di tierra, Israel. Yo te di tierra, cuidé a tus padres, les di una tierra. Verso 9, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, le dice, yo estoy contigo, yo soy tu porción. Te hallé en la tierra del desierto, en yermo de horrible soledad, pero te traje, te instruí, te guardé. ¿Cómo? Oh, gloria a Dios. ¿Cómo cuidó Dios a su pueblo? ¿Cómo te cuida a ti el Señor? ¿Sí te das cuenta que el Señor te cuida así, hermano? ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo te consiente el Señor? ¿Ya? Y te sana y una y otra vez, ¿ya? Porque no nos enfermamos una vez al año, nos enfermamos a veces más veces al año, pero el Señor nos sana. El Señor nos levanta, el Señor nos cuida, Él cuida tu entrada, Él cuida tu salida. Le dice al pueblo de Él, yo te di una heredad, te doy de comer, te doy hasta vacaciones, ¿ya? Te doy hasta vacaciones para que salgas. Te voy a llevar al Dios Padre para los bautizos. Te vamos a dar de comer ahí. A 340 les vamos a dar de comer ahí. Y así le pagas a Dios, pueblo. Dios. Y así le pagas a Dios con tu indiferencia. Y así le pagas a Dios con tu soberbia. Y así le pagas a Dios viendo cosas que no debes ver, hablando cosas que no debes hablar, escuchando cosas que no debes oír. Así le pagas a Dios después de tantas cosas que Él te ha dado. Dime si Dios está mal al decirle al pueblo, si acaso realmente el Señor está sobrepasando los límites al decirle al pueblo loco e ignorante. ¿Cuántas bendiciones Dios no nos ha dado? Te cuidó como a la niña de sus ojos. Como el yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instruyó. 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Tal vez no tengamos la idea del águila, porque a lo mejor no vivimos en un lugar de águilas. Pero sí puedes ver a veces hasta un animalito como los gatos, cómo transportan a sus hijos. ¿Ya? A veces tú los mueves del lugar y la gata agarra a su hijo y se los lleva, uno por uno los regresa. Ahí donde los tuvo, ahí donde los cuida, ahí donde los tiene acoginados. Así es Dios para con nosotros, hermano. Aún nosotros nos alejamos y ahí va Dios y te agarra. Órale, véngase para acá. Te cuida como la niña de sus ojos, te cuida como el águila a sus polluelos. Dice el verso 21, Jehová solo los guió y con él no hubo Dios extraño. Los hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña. O sea, lo más rico, el aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas te dio el Señor. ¿Te has visto esa bendición, hermano, sobre tu casa? ¿Lo reconoces? Con grosura de corderos, carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. ¿Pueblo qué?
¿Cómo? Porque solo un loco dejaría a este Dios tan maravilloso, tan poderoso, y le daría la espalda para seguir cosas que le destruyen, que le dañan, que le enferman, que le degeneran. Solo un loco rechazaría la vida y elegiría la muerte. Esos locos los encuentro allá afuera, porque ahí están, Fuentes del Valle, adorando la muerte en vez de la vida. Pero esos locos están afuera porque no conocen. Pero locos en la iglesia. Pero ignorantes, el que ha leído la palabra, el que ha experimentado la misericordia y gracia divina, dígame, ese sí es un verdadero loco. ¿Cierto o no, hermano? Pero dice, así pagáis. ¿Por qué? Porque dice el verso 15, porque engordó Jesurum. ¿Qué pasó con Jesurum? ¿A quién representa Jesurum? Al pueblo de Dios. O sea, Jesurum te representa a ti. Pero engordó ¿quién? Dígale, sí es cierto, pastor. En eso es cierto. Habla, hermanos, de esa abundancia. Habla de que se fortaleció. Cuando no éramos nada, cuando estábamos ahí, éramos la escoria, la basura, cuando nadie daba un peso por nosotros, Dios nos ungió, Dios nos levantó, Dios nos dio vestidos nuevos y nos sentó a su mesa y dijo, ahora tú eres mi príncipe, tú eres mi princesa y a ti te voy a cuidar como a la niña de mis ojos. Y el Señor te lavó, te limpió, te santificó, te perdonó, te sanó, te restauró. Y entonces te pusiste gordo, fuerte. Ahora ya estoy sano, ahora ya no tengo pobreza, el Señor me ha bendecido, ahora ya hasta tengo muchas cosas. Entonces, ¿engordó quién? Jesurum. Dice unos, yo, pastor, yo. Y entonces, ¿qué hizo cuando engordó? Cuando ya vino las bendiciones, ¿tiró qué? Cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor para que reacciones? Pues quitarte la gordura. Porque así como fue poderoso para levantarte, así es poderoso para que vuelvas a caer y humillarte. Y yo no sé cuántos quieren eso. Más bien tienes que clamar, líbrame del mal. Del mal que mora en mí. Y arrepentirte. ¿Dónde me quedé? ¿Verso qué? Estamos en la gordura. Y cuando se puso gordo y engordaste, te cubriste de grasa, entonces, ¿qué hizo? Abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos. Empiezas ahora a adorar otras cosas, ya no tienes tiempo para Dios, porque ahora ya estás gordo, porque ahora ya tienes dinero, ahora sí ya puedes faltar a la iglesia. Ahora sí, si quieres vas, si no quieres no vas, porque no tienes necesidad, porque el Señor te ha bendecido. Pero qué días aquellos, ¿no? Cuando le dabas todo al Señor, cuando le dabas tu mejor cántico, cuando te postrabas delante de Él, cuando no faltabas al servicio, les traías tus ofrendas, le traías tus diezmos. Pero hay un problema, engordaste. Y ahora que ya no tienes necesidad, ahora que ya estás sano, ahora que el Señor ya te echó los demonios fuera, ahora le das la espalda. ¿Pueblo qué? ¿Ahora le das la espalda? De la roca, ahí me quedé, lo provocaron a ira con abominaciones. 17, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Ya otra vez te vas a lo de antes. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Y qué pasó? Verso 19. Ahora que este pueblo loco reaccionó así. Verso 19 dice, y lo vio Jehová,
y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Dile que está a tu lado, de veras, díselo de todo corazón, no menosprecies a Dios. No lo pongas por encima de nada ni de nadie. No menosprecies a Dios. Porque tú estás aquí gracias a Él, a su misericordia y a su gracia. Si tú respiras es gracias a Dios. No le des la espalda. Pero el Señor se enciende de ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: encenderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque son generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así la joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo. No sea que se envanezcan sus adversarios, no sea quien diga: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Porque son nación, ¿qué? Privada de consejos, y no hay en ellos. Que Dios no hable así de nosotros, hermano. De verdad, hermano. Arranca de tu corazón la maldad. Porque si no, Dios va a tratar contigo y con nosotros. Dios tratará con nosotros. Porque Dios no puede ser burlado. Te puedes esconder de todos, de tu esposo, de tu esposa. Hijo, te puedes esconder de tus padres. Me pueden mentir a mí. Me pueden decir: pastores, que yo no di o yo no hice por esto y por eso, pero Dios lo sabe. Realmente Dios conoce todas las cosas y Él no puede ser burlado. Dios sabe lo que nadie sabe y tú dices: esto nadie sabe, y te ríes y crees que estás ganando, pero Dios lo ve y te está diciendo: ¿estás loco? ¿Estás loca al hacer esto? ¿Cómo te atreves? Haré lo que debo. Me estás haciendo enojar. Y como el padre corrige a su hijo, te corregiré a ti, para que alcances misericordia. Porque el Señor disciplina a su pueblo, pero no para destruirlo, sino para que reaccione y cambie su rumbo. Pero si no cambia su rumbo, entonces, hermano, ¿qué puede esperar? Como aquellos que no conocen a Dios. Pero Dios tiene de nosotros misericordia y nos habla a través de su palabra. Dios no se queda ni se quedará con los brazos cruzados ante las ofensas, hasta el desafío del pueblo loco e ignorante que atenta contra su santidad. Pero tampoco se va a detener para aquellos que claman por su amor, por su misericordia. Aquellos que le dicen: Señor, perdóname, ya no quiero darte la espalda, Señor, líbrame del mal, me humillo delante de ti, tú eres mi único Salvador, mi único Señor, mi vida es tuya, te la rindo, Padre. El Señor, hermano, te aseguro que Él te levantará. Él te está esperando, sus brazos están abiertos, solo tienes que dar el paso. Así como decidiste dar la espalda y caminar a la dirección contraria, el Señor te dice: vuélvete a mí, porque yo te redimí. Porque yo te amo. Verso 36. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Y por amor de sus siervos, ¿qué va a hacer el Señor? Se arrepentirá. ¿Por qué se va el Señor a arrepentir? Porque te ama.
Dile que está a tu lado, hermano, estás re loco, pero el Señor te ama. Y dice, y se va a arrepentir. Cuando viere que ya la fuerza pereció y no quedan ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están tus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora, dice, que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, sí, pero yo hago vivir, gloria a Dios. Yo hiero, pero también sano, aleluya. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio, tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Eso no va a cambiar. Sí, embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza de larga cabellera del enemigo. O sea, dice el Señor, si te aferras a ser mi enemigo, serás mi enemigo. Pero si me buscas, si clamas, si te vuelves a mí, te haré vivir, te sanaré, te libraré. Gloria a Dios. Así que el verso 43, fuerte, que dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación para la tierra de su pueblo. Gloria a Dios. Hay dos sopas. Hay dos sopas nada más, hermano. Tú eliges cuál vas a comer. ¿Ya? Pero Dios va a actuar. Va a tratar y va a hacer lo que debe con aquellos que son rebeldes, pero aquel que busca y clama, el Señor sabrá actuar también. Vamos terminando, hermanos. Y dicen, gloria a Dios, que ya vamos a terminar. Quiero leer los versos del 1 al 4 de ese mismo capítulo 32. Dios, hermano, demanda su grandeza, la grandeza de Dios demanda una respuesta. La grandeza de Dios demanda una respuesta. Escucha, cielos, y hablaré, dice el Señor. Y oigan la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Verso 3, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. La frase que menciona el versículo 3 que dice, engrandeced a nuestro Dios. Esa frase es una orden. Esa palabra engrandecer es una orden, como si se dijera, respondan a la grandeza de Dios. Pueblo, responde a la grandeza de Dios. La grandeza de Dios exige una respuesta. Él es tan grande, tan poderoso, el santo de los santos. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve. Su grandeza exige una respuesta. ¿Qué respondes a la grandeza de Dios? Él es la roca fuerte, inconmovible, fundamental, eterna, y exige una respuesta. La respuesta tiene que ver con una decisión. O le sigues a Él, o le das la espalda. Pero al hacer esa elección, también tienes que hacerte responsable de las consecuencias.
Es como la resolución que dijo Josué al pueblo de Israel. Más adelante, en el capítulo 24 del libro de Josué, en el verso 14 y verso 15, dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quiten de ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero tú eliges a quién vas a servir. Pero es tiempo de resolver este asunto, dice Dios. Es tiempo que decidas. Es tiempo que elijas. Es lo mismo, hermano, y con esta cita termino. Apocalipsis 22. Hermanos, ¿sugieres? Preparen la cena, por favor. Apocalipsis 22, del 6 al 21. Dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo, ¿cómo está? Cerca. Y aquí viene otra vez la idea, la invitación, la decisión. Dice Dios: elige el que es injusto. Si ya tomaste ese camino, ándale, sé injusto todavía. Y el que es inmundo, si ya elegiste ese camino, adelante, sé inmundo todavía. Pero si tú elegiste la justicia, el que es justo, entonces practique la justicia todavía, sigue adelante, sigue amando, sigue perdonando, sigue buscando la santidad. Y el que es santo, santifíquese todavía. El Señor dice: aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dichosos, felices, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Los que hoy le dicen al Señor: líbrame del mal que mora en mí, Señor. Me arrepiento. Verso 15, más los perros. ¿Quiénes son los perros? Son los que dividen. Los perros son los que dividen, los que desgarran la piel, los que desgarran el cuerpo de Cristo. Esos son los perros, los que están ofendiendo, los que quieren destruir al otro. Esos son los perros. ¿Tú has visto la furia de un perro? Y cómo atacan, y más cuando están juntos. Pero los perros, ¿dónde estarán? Afuera. Y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ahí están los bienaventurados y los que serán destruidos. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga.
y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No sé cuál será tu respuesta, pero yo te invito a que seas de estos bienaventurados que lavan sus ropas. Yo te invito a que seas de estos sedientos que vienen a tomar agua de vida gratuitamente. De aquellos que hoy van a decir: me arrepiento, renuncio a este pecado, se acabó, Señor. Tú que todo lo ves y lo sabes, no más, viviré para ti, esa es mi elección. Mi Dios, líbrame del mal. Ponte de pie, y si quieres hablar con Dios y hacer un tiempo de altar, ven, vamos a orar juntos. Sus oídos están abiertos, su brazo está fuerte, Él te salvará. Él quiere oírte. Él quiere atender a tu necesidad. Solo dile: Señor, aquí estoy. El mal mora en mí, líbrame del mal. Ya no quiero ser igual, cámbiame. Yo te elijo a ti, te elijo a ti, te elijo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dile al Señor: aquí estoy, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, dile al Señor: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido hoy, Señor, que tu sangre, la sangre de tu Hijo, sea derramada sobre tu pueblo. Lava nuestras ropas, Señor. Dice tu palabra: bienaventurados los que lavan sus ropas. Lávanos en tu sangre preciosa, límpianos de todo pecado, líbranos del mal. Oh Dios, no nos metas en tentación, líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, Señor. Hoy decido por ti. La iglesia hoy decide por ti, Señor. Oh Dios, decidimos, Señor, estar contigo, amarte. Oh Dios, Señor, buscarte, vivir como tú quieres. Oh Dios, solamente. Y danos de ese poder de tu Espíritu, de esa ley del Espíritu de vida. En el nombre de Jesús, Señor.
con tu poder, con tu fuerza, levántame. Tú lo puedes hacer. Me rindo a ti, me rindo a ti. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes, Señor. Oh Dios, líbrame del mal, mi Dios. Ya no quiero pecar, ya no quiero fallar. Me entrego a ti, Señor, de todo corazón. Lávame, purifícame, cámbiame. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo necesito más, necesito más. Yo necesito más de ti. Yo necesito más. Necesito más. Yo necesito más de ti. Te damos gracias, Señor, porque hoy, Señor, tú nos ves, tú nos escuchas, porque podemos estar delante de ti. Mi Dios, venimos delante de ti, Señor, en tu misericordia, en tu gracia, y nos acercamos a tu mesa, Señor, para participar, Señor, de tu cena. Oh Dios, Señor, tú nos has llamado a una comunión. Tú nos has llamado a la santidad. Tú nos has llamado, Señor, a esperar tu venida. Y aquí estamos, Señor, con el anhelo profundo, Señor, intenso. Como hoy leíamos, así, Señor, de nuestro corazón nace. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Oh Dios, Señor, te damos gracias. Porque tú, Señor, nos hablas para caminar en santidad, para caminar en comunión, para caminar en victoria. Y hoy celebramos esto a través, Señor, de la cena, Señor. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que hoy, Señor, nos darás ese privilegio de participar de tu cena, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, el pan, que bendigas, Señor, la copa, y que cuando nosotros, Señor, compartamos estos elementos, recibamos la bendición que viene de ti, Señor. De tal manera que si alguno, Señor, ha estado, Señor, débil, se ha fortalecido. Si alguno está